Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alexandra Sánchez Torres, pertenezco al grupo 10 y mi compañero es César Gabriel Sánchez. Hoy le vamos a comentar sobre el caso de Saludcop. Saludcop es una empresa que se constituyó en el año 1994 como entidad promotora de la salud. Es una organización cooperativa que empezó a funcionar bajo la dirección del señor Carlos Palacino. La afiliación de usuarios se inició formalmente haciendo presencia en municipios apartados y en zonas rurales. Se dio una amplia labor de cobertura en todo el país, incluyendo a ciudades muy pequeñas y municipios, donde la población requería un apoyo de salud cercano y acorde pues a sus expectativas. Así se inauguró la primera clínica de salud COP en una alta complejidad en la ciudad de Bogotá, con la cual en la EPS se inició un desarrollo de proyectos similares en las principales ciudades del país, con una alianza con prestigiosas instituciones fruto de una tarea. Se entraron a más de 36 clínicas en las principales ciudades del país. La autorización para el funcionamiento como entidad promotora de la salud fue detallada en la resolución 0973 del año 1994, el 29 de diciembre. La Superintendencia Nacional de Salud, siendo su domicilio principal, incursó en el campo de la educación la adquisición Gimnasio Los Pinos en la ciudad de Bogotá. Se convirtió en uno de los primeros colegios del país, tanto en su tecnología o recursos económicos. Actualmente este colegio ofrece en Latinoamérica aulas inteligentes y bibliotecas virtuales, un software académico a su 100% o multimedia con su interactivo enseñanza de inglés como segunda lengua. En el año 2001, Saludcop lidera la creación de varias empresas de origen corporativo, cuyas actitudes o actividades son conexas o complementarias con la prestación de servicios en la salud. Ya en el año 2003, ocupaba uno de los primeros 18 puestos con más de 100 compañías más grandes del país. Tuvo un ascenso en el año 2004 con ventas de más de 1 millón o billón de pesos. En su ranking era una de las primeras 10 empresas más grandes en Colombia, con unas ventas que superaban los 2 billones o los 4 millones. Se ubicaba en un 10º puesto. Listo, continuando con lo que dice mi compañera, Saludcop llegó a ser una de las EPS más importantes del país, ya que administraba los fondos públicos y era una de las EPS subsidiadas que más ayudaba a los pobres de este país, pues estaba acompañada y administraba los recursos del CISBEN. El inicio de la cadena de eventos que generaron la crisis del sistema de salud en el 2004 también salpicó a Saludcop, ya que la empresa empezó a dejar de pagar sus obligaciones y al no cancelar cerca de 25.400 millones, pues la gente se empezó a preguntar qué pasa con Saludcop. Luego de una serie de irregularidades como un usuario de 24 años que tenía la cédula 1101 que aparecía afiliado al EPS y que a dicho usuario se le empezaron a hacer procedimientos por arriba de los 2.000 millones, pues eso impulsó a pensar que la EPS estaba llevando doble contabilidad. O sea, nos estaba cobrando al resto de los colombianos dineros que no eran consecuentes con el valor de los procedimientos hechos a los usuarios finales. Es decir, Saludcop y Café Salud, que fue después la compradora de Saludcop, tenían problemas de fondo de más de 4.6 billones de dineros desviados, desaparecidos, de captaciones irregulares de dinero y de dineros que habían sido utilizados para otras cuestiones que no eran la prestación del servicio de salud. Entonces, los delitos financieros que se constituyeron con Saludcop eh, para afectar a sus usuarios fueron la utilización indebida de fondos causados al público, operaciones no autorizadas con el accionista o asociados, peculado por apropiación, delitos financieros como tal. Y a partir de este caso se crearon leyes y se expidieron leyes a partir de casos Saludcop, ya que muchos de los delitos que se cometieron en Saludcop no pudieron ser pues investigados y culpados. Para esta actividad, el profesor nos propuso que contestáramos con respecto al caso Saludcop
3 preguntitas. Entonces, ¿cómo anualizamos el actuar ético de los profesionales de la contaduría pública en estos momentos coyunturales del crisis la cual atraviesa el país? Pues nosotros como contadores tenemos que dar fe pública sobre los documentos que registramos y sobre la información que le enviamos a la DIAN, ya que al igual que los notarios, nosotros estamos capacitados para después de firmar, entregarle a la DIAN un documento que tiene que ser de carácter idóneo y tiene que cumplir con todo el cúmulo de requisitos para hacer una certificación sobre los movimientos y la historia de una organización. Entonces, en este tipo de situaciones sobre quién recae la obligación de prevenir el fraude, pues aunque todos digan del contador, también recae sobre el revisor fiscal, sobre los auxiliares contables, sobre los encargados de la empresa, sobre los auditores. Salucop era una empresa tan grande que tenía empresas de auditoría asociadas a su operación. En este caso tenemos que Deloitte estuvo salpicada por el caso Salucop y Deloitte nunca envió alertas tempranas sobre la desviación de dineros, sino cuando el problema ya era tan grave que 4.6 billones habían sido desviados a las cuentas personales del señor Palacino. Entonces, de acuerdo con los casos propuestos, ¿qué tipo de sanciones acarrearían los involucrados teniendo en cuenta la normatividad ética para los contadores públicos? Pues las sanciones que abarcan, según el código de ética, abarcan desde la suspensión de la tarjeta profesional, las multas por la omisión de registros contables y la doble contabilidad que se llevó, hasta la suspensión de la tarjeta en los casos donde el revisor fiscal, aún sabiendo las irregularidades que se estaban presentando en los procesos contables de la entidad, aún así permitió que se siguieran llevando adelante los procesos y permitió que, a pesar de que cuando entró el ente liquidador y la empresa pasó a Café Salud, se siguiera manteniendo la figura de interpuesta persona propia. Me explico. A pesar de que el señor Palacino ya no figuraba como representante legal de Salucop, era quien movía los hilos detrás de Café Salud para seguir teniendo acceso a los dineros de la salud de los colombianos. Entonces, finalmente, lo que nos queda de reflexión de esta exposición es que el caso Salucop fue un gran robo que le hicieron a la salud de los colombianos, pero como todos esos casos en el país, el señor Palacino no estuvo mucho tiempo en la cárcel y sí se pudo ir libre para España con 4.6 billones de los colombianos. Esta fue nuestra exposición. Nosotros fuimos el grupo 10. Muchas gracias para todos. Gracias.